En el marco de la tercera conferencia Avances de la Biofísica, Bioingeniería y Bioinformática, se viene a presentar el tema de investigación cuyo título es Identificación de desbalance en la marcha utilizando sensores inerciales y técnicas de Machine Learning, de los autores Alberto Ricardo Cervantes Valdés, Fidel Ernesto Hernández Montero y la que les habla, Lauren de Pablo Roth. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Un síntoma previo a una caída es precisamente el desbalance en la marcha, el cual puede ser utilizado como un medio para estimar riesgo de caída en personas de la tercera edad. Un método que ayuda a clasificar al anciano en paciente con riesgo de caída o no es el uso de unidades de medición inercial, o como se les conoce, IMU. Los sensores inerciales colocados en las extremidades inferiores permiten un análisis de la marcha, el cual no está restringido por el entorno del laboratorio. Son dispositivos portátiles, livianos y de costo relativamente bajo si se compara con los equipos que se necesitan para un análisis digital completo de la cinemática y cinética de la marcha. El desarrollo de un sistema electrónico basado en IMU es uno de los antecedentes con los que se cuenta para propiciar que el análisis de la marcha que se realiza en Cuba tenga un carácter objetivo. Dicho sistema es capaz de almacenar las señales censadas que posteriormente serán empleadas para estimar parámetros espaciotemporales de la marcha. El problema al respecto es que el sistema electrónico ya desarrollado, basado en sensores inerciales, no es capaz de proporcionar de forma directa parámetros de la marcha como el desbalance, el cual puede ser utilizado para estimar riesgos de caída en personas de la tercera edad. En este trabajo se tiene como objetivo desarrollar un algoritmo que a partir de las señales emitidas por el sistema ya creado, colocado en el dorso del pie, detecte desbalance en la marcha. Dicho algoritmo está basado en la utilización de una técnica de Machine Learning, que es Support Vector Machine, o como se le conoce, SVM, el cual es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza en muchos problemas de clasificación y regresión, incluidas aplicaciones médicas de procesamiento de señales, cuyo objetivo es encontrar un hiperplano que separe de la mejor forma posible dos clases diferentes de puntos de datos. Específicamente, SVM pertenece a una clase de algoritmos de Machine Learning denominados métodos de kernel, donde se puede utilizar una función de kernel para transformar las características. SVM presenta numerosas ventajas, como su fácil entrenamiento, su efectividad en espacios de alta dimensión y su versatilidad, debido a que se pueden especificar diferentes funciones de kernel para transformar las características del problema. El algoritmo se desarrolla en el software MATLAB. Dicho software admite varios kernel, entre ellos la función de bases radiales RBF o gaussiana, la función lineal, la polinómica y la sigmoide. La función de kernel escogida para este algoritmo de detección de desbalance en la marcha es la lineal, ya que es la ideal cuando el problema de clasificación presenta dos clases bien definidas, es decir, los datos son linealmente separables. Con el propósito de detectar el desbalance de la marcha, se desarrolla un algoritmo que utiliza determinados rasgos que se observan en las señales emitidas por el sistema ya creado basado en un IMU. Para la extracción de estos rasgos es importante conocer los ejes del cuerpo humano, los cuales son eje transversal, eje longitudinal y eje anteroposterior. Además, también se debe conocer que el ciclo de la marcha se inicia cuando el talón contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Dicho ciclo está compuesto por dos fases o periodos, la de apoyo o soporte, que es cuando el pie está en contacto con el suelo, y la de balanceo, es cuando el pie no se encuentra en contacto con el suelo. En la marcha, la zancada se divide en dos fases, el golpe de talón y el despegue, nombrados respectivamente como contacto inicial o IC y como contacto final o FC. Una vez conocidas estas características del proceso de la marcha, se procede a la extracción de 5 rasgos. Primero es el número de calzados, que aporta el largo de la superficie de apoyo que tiene el participante en su caminata. El otro es la varianza de los tiempos entre los contactos finales e iniciales del pie con el suelo durante la marcha. Se escoge este rasgo ya que se espera que la variabilidad de los tiempos de zancada sea mayor en ensayos donde el participante presente desbalance en la marcha que en pruebas donde el sujeto no lo tiene. Los otros 3 rasgos están relacionados con las aceleraciones medidas por el dispositivo en cada uno de los ejes del movimiento del pie donde está colocado el sensor, es decir, en el eje longitudinal, el anteroposterior y el transversal. Se trajeron para el entrenamiento y validación de la SVM los rasgos explicados. Además, se utilizó como salida esperada las dos clases a identificar, existencia de desbalance y no existencia de desbalance. Como se puede observar, la mayoría de los rasgos utilizados para el entrenamiento y validación del algoritmo de detección de desbalance en la marcha se determinan en el periodo de balanceo, que está delimitado por los FC e IC. Es por ello que surgió la necesidad de desarrollar un algoritmo que identifique estos instantes. Acá en la figura se puede observar los puntos que serán asumidos como contacto final y como contacto inicial. Para desarrollar un punto de contacto inicial se utiliza la aceleración del eje anteroposterior, representado con línea de color rojo. Se escoge este punto ya que durante un IC el pie realiza el primer apoyo después de la fase de balanceo. Este momento de apoyo produce una resonancia debido al impacto del pie con el suelo. Una vez detectada la resonancia se puede identificar como instante IC el mínimo local previo a dicha resonancia. Para identificar los puntos de contacto final se utiliza la aceleración en el eje longitudinal, representada con línea de color azul. Y se escogió este punto ya que en la fase anterior a un FC el pie se encuentra totalmente apoyado. Y este apoyo se manifiesta en la señal como un intervalo en el que la varianza de la señal es muy pequeña, prácticamente igual a 0. La estimación de los FC previsibles consta de 3 etapas.
En la primera etapa se basa en la utilización del patrón de poca variabilidad de la varianza. Para ello se realiza un recorrido por ventanas en el intervalo de la marcha. Las ventanas que de manera consecutiva arrojaran valores de varianza menores de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado son registradas. Y a partir de esta información, todo valor de varianza que inmediatamente a continuación resultara mayor de dicho umbral significaría un punto de FC. En la etapa 2 se procede a trabajar con la primera derivada de la aceleración longitudinal. Acá en la figura se puede observar que en los instantes de contacto final en la señal de la primera derivada de la aceleración longitudinal ocurre un cruce por cero. Luego se analiza si para cada instante de contacto final detectado en la primera etapa la derivada de la señal en este punto sufre un cruce por cero. Los FC detectados en la primera etapa en los que ocurre dicho cruce son considerados como los contactos finales previsibles reales. En la etapa 3 se determinan los valores máximos que se encuentran a la derecha de los FC resultantes de la etapa anterior, en un intervalo de 0,07 segundos. Si algún valor de estos es menor que un umbral de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, se correspondería con un FC falso. De esta manera, al analizar todos los FC resultantes de la segunda etapa, se descartarían los FC falsos, quedando los FC previsibles reales. Esto se realiza ya que en la señal de la primera derivada de la aceleración longitudinal se observa como patrón una varianza mayor que el umbral escogido a la derecha de un contacto final representado por el área que encierra el rectángulo de color violeta. Acá en esta figura pueden observar la representación de los FC previsibles detectados por el algoritmo a través de una línea vertical de color violeta. Para estimar los IC previsibles se trabaja con la señal de aceleración en el eje anteroposterior. En el caso de los puntos previsibles de contacto inicial a detectar, cada uno se buscará entre los intervalos entre puntos FC previsibles consecutivos ya identificados. Un rasgo importante que se tuvo en cuenta para estimar los instantes de IC tuvo que ver con el hecho de que tales puntos son mínimos locales de lóbulos con área mayor que las correspondientes a los picos negativos que pueden darse a su alrededor. Cada mínimo local detectado comprende un área en la señal, delimitada por un punto inicial y un punto final, que se identificarían a través de la detección de los cruces por cero. Por ello se recorre la señal alrededor de los mínimos detectados para ubicar dichos puntos y así tener delimitada el área que abarque el mínimo. Se calcula las señales de todos los mínimos detectados en el intervalo y el mínimo correspondiente a la mayor área será el valor del IC previsible. Al final se logra una estimación muy robusta de los puntos previsibles del contacto final e inicial. Acá en la figura se puede observar la representación de un IC previsible detectado por el algoritmo a través de la línea vertical de color negro. El dispositivo utilizado en la investigación está formado por un microcontrolador SP32, la unidad de medición inercial MPU 9265 y una batería de 4,5 volts y aplica una frecuencia de muestreo de 1 kHz. El MPU 9265 del fabricante Ivensense cuenta con acelerómetros, giroscopio y magnetómetros que miden la dirección de los tres ejes del cuerpo humano. Este dispositivo fue colocado en el dorso del pie derecho por encima de los dedos como se observa en la figura y para fijarlo de manera adecuada se le usó una cinta velcro. Para la confección de una base de datos se realizaron 285 mediciones en sujetos de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 50 años. Cada sujeto caminó 8 metros en total y realizó dos tipos de marcha, normal, que consiste en que el participante del ensayo camine de forma natural, y desbalanceado. En esta segunda marcha se induce el mareo. Para ello se coloca el sujeto en la posición de la que muestra la figura y se realiza 5 vueltas alrededor de sí mismo, posteriormente efectúa la marcha. Cada algoritmo desarrollado utiliza métricas diferentes para su validación. En el caso del algoritmo de estimación de IC-FC, utiliza la raíz del error cuadrático medio y el error absoluto promedio. Los resultados de estas métricas fueron un error absoluto de 8,4 milisegundos para UFC y 8,9 milisegundos para IC, y un RMS de 0,2 milisegundos para los FC y 1,9 milisegundos para los IC. En un error absoluto promedio entre FC y IC de 8,7 y un RMS promedio entre IC y FC de 1 milisegundo. Para medir el rendimiento del algoritmo de detección de desbalance se determinaron métricas basadas en la matriz de confusión, las cuales son la precisión, sensibilidad, especificidad y exactitud. Para tener una idea de la confiabilidad de los resultados en función de las muestras de la base de datos y su cantidad, se fue trabajando de manera gradual con mayores cantidades de ensayos, de forma tal que cuando los valores de métricas obtenidos ya se comportaran de manera estable, a medida que se manejara mayor cantidad de datos, y esto significaría que se trabajaba con la cantidad suficiente de muestras. En la figura se muestran con líneas de colores las evoluciones de las distintas métricas. Con línea de color negro se representa la precisión, con la roja la sensibilidad, con la magenta la exactitud y con la azul la especificidad. Se puede observar una tendencia a una estabilidad de las métricas a partir de los 270 ensayos. Esto garantiza ya que el algoritmo no dependa de la cantidad de muestras acumuladas para mejorar sus métricas, es decir, independientemente del número de ensayos que se inserte, estas no varían en gran medida. Los resultados finales de las métricas fueron precisión 90%, sensibilidad 76%, especificidad 92% y exactitud 85%. En esta tabla se muestra cómo los resultados de la aplicación del algoritmo propuesto de detección de desbalance en la marcha fueron comparados con los obtenidos por métodos empleados en la literatura anteriormente consultada, evidenciándose que el algoritmo propuesto se encuentra por encima de la media de los resultados de trabajos anteriormente publicados.
A modo de conclusión, se puede decir que el algoritmo desarrollado para la identificación de desbalance en la marcha se basó en el empleo de una técnica de Machine Learning, SVM. Los resultados de la precisión, sensibilidad, especificidad y exactitud que se obtuvieron fueron aproximadamente iguales a 90, 76, 92 y 85% respectivamente. Estos resultados propician que el algoritmo propuesto sea superior a la media de los resultados de trabajos previos publicados. Además, debido a la necesidad de una estimación de los instantes de contacto final inicial del pie durante el paso, se desarrolló e implementó un algoritmo capaz de estimar dichos instantes de manera previsible en las señales emitidas por el IMA. Muchas gracias.